Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Matemática Ichigo. En este video vamos a crear varias gráficas dentro de una misma ventana. Para ello vamos a utilizar el comando subplot. Entonces vamos a analizar primeramente la siguiente información. Aquí nos dice el tema subgráficas y tiene el siguiente texto. El comando subplot le permite subdividir la ventana de graficación en una retícula de m filas y n columnas. La función subplot que vemos que debe de contener los siguientes elementos: m, n y p, donde m indica el número de filas, n el número de columnas y p indica la porción de la ventana donde va a ir la gráfica o la gráfica siguiente. Entonces aquí nos dice: separa la figura en una matriz m por n. La variable p identifica la porción de la ventana donde se dibujará la siguiente gráfica. Por ejemplo, si se usa el comando subplot 2,2,1, significa que estamos generando una retícula de dos filas y dos columnas, y la gráfica siguiente va a ir en la primera posición. Para analizar mejor esta información, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que nos dice lo siguiente: subdivida una ventana de figura en dos filas y una columna. En la ventana superior grafique la función y es igual a la tangente de x para menos 1.5 menor o igual que x menor o igual que 1.5. Es decir, el dominio de esta función va a estar dentro de este intervalo. Use incrementos de 0.1. Agregue título y etiqueta de eje a su gráfica. En la ventana inferior se nos pide graficar la función y es igual a seno hiperbólico de x para el mismo rango, y también nos pide títulos y etiquetas para la gráfica. Entonces, lo primero que debemos de comenzar a hacer es abrir nuestro programa GNU Octave. Al abrir el programa nos va a aparecer la pantalla de esta forma. Aquí yo voy a hacer un poquito más grande la ventana de comandos, que es donde vamos a trabajar. Para borrar toda esta información o limpiar esta pantalla, vamos a escribir lo siguiente: CLC, y damos un enter y se limpia la pantalla. Entonces, lo primero que debemos de hacer es definir el intervalo donde se va a crear esta gráfica. Nos dice que debe ser para x mayor o igual que menos 1.5 y menor o igual que 1.5. Como el software Octave trabaja con vectores, entonces vamos a definir este dominio como un vector de la siguiente manera: x es igual a menos 1.5, que es donde inicia nuestra gráfica. Ponemos dos puntos y definimos los incrementos. Nos lo pide de 0.1, escribimos 0.1, dos puntos, y ponemos el fin del intervalo, que debe ser 1.5, punto y coma, y damos enter. Y con esto ya hemos creado nuestro dominio. Ahora vamos a utilizar el comando subplot, como nos lo indica aquí: m filas, n columnas y la posición. Como nos pide una ventana de dos filas y una columna, entonces m es igual a 2 y n es igual a 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente: subplot, abramos paréntesis, dos filas, coma, una columna, y la siguiente gráfica va en la primera posición. Entonces ponemos un 1, cerramos paréntesis y damos un enter. Y se nos abre la ventana. Aquí notamos lo siguiente: en esta ventana vemos que tenemos espacio para dos gráficas, o lo que es lo mismo, para dos filas. Aquí va una gráfica y aquí debajo va la otra gráfica, y vemos que están acomodadas en una columna. Aquí vemos que todavía no está generada la gráfica. Ahora vamos a generarla en la ventana de comandos. Como la gráfica que se nos pide es para la función y es igual a tangente de x, entonces vamos a hacer lo siguiente: escribimos el comando plot, abrimos paréntesis, escribimos x, que va a representar el dominio de la función, coma, y escribimos la función tangente de x, y cerramos paréntesis y damos enter. Ahora nos vamos a la ventana de la gráfica y miramos que ya se ha generado esta gráfica. Ahora nos falta agregarle título a esta gráfica y nombrar los ejes. Para ello nos regresamos a la ventana de comandos y vamos a escribir lo siguiente. Para el título vamos a escribir lo siguiente: abrimos paréntesis, ponemos un apóstrofe y ponemos el nombre de la función y
es igual a la tangente de X. Cerramos paréntesis y damos enter. Aquí me faltó cerrar con otra apóstrofe y damos enter. Y listo, regresamos a la ventana de la gráfica y ya se ha colocado el nombre encima de esta gráfica. Ahora vamos a nombrar los ejes de la siguiente manera. Escribimos xlabel, abrimos paréntesis, apóstrofe y nombramos al eje X. Apóstrofe, cerramos paréntesis, damos enter. Ahora para el eje Y label, abrimos paréntesis, apóstrofe y lo nombramos como eje Y, apóstrofe y cerramos paréntesis, damos enter y nos vamos a la ventana de la gráfica y miramos que ya tienen etiquetas cada uno de estos ejes, eje X, eje Y, tenemos la gráfica y tenemos el título de esta gráfica. Ahora nos pide agregar la siguiente gráfica. La función y es igual a seno hiperbólico para el mismo rango. Como ya tenemos definido el mismo rango, ahora lo que vamos a hacer uso va a ser de otro subplot. Entonces vamos a escribir subplot, abrimos paréntesis. Como tenemos que trabajar una gráfica o una ventana de dos filas, una columna, ahora bien, en la ventana anterior graficamos aquí la posición 1, que era la primera posición en esta ventana. Ahora para crear la gráfica en la segunda posición vamos a escribir aquí un 2, cerramos paréntesis y damos enter. Ahora vamos a crear la gráfica de la siguiente manera. Utilizamos el comando plot nuevamente, escribimos X, que es donde tenemos el dominio, y ahora escribimos la función que es seno hiperbólico de X. Cerramos paréntesis y damos enter. Nos vamos a la ventana de gráfica y ya también tenemos la función seno hiperbólico. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Únicamente ponerle título a esta ventana gráfica de esta curva y también nombrar los ejes. Vamos a hacerlo de la misma manera. Para el título escribimos lo mismo que en la gráfica anterior, apóstrofe, y ponemos y es igual a seno hiperbólico de X, apóstrofe, cerramos paréntesis, damos enter. De igual forma para el eje X y para el eje Y, xlabel, abrimos paréntesis, apóstrofe, eje X, apóstrofe, cerramos paréntesis, damos enter. Y de igual forma para el eje Y, damos enter y ya tenemos la gráfica. Entonces la gráfica nos queda de la siguiente manera. Aquí vemos que tenemos las dos gráficas, cada una tiene su título y también tenemos los ejes en cada una de estas gráficas. Y así es como se utiliza este comando subplot para generar varias gráficas en una misma ventana. Por este video sería todo. Si desean apoyarme, compartan, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.